Hola chicos, Hola, profe. La profe. ¿qué dijeron? Ya se escapó el profe. Ahí está mi amiga cosmonauta. Sí la veo ahí. Ahí les subí algo de la primera cosmonauta, fue la perrita Laika. Me lo mandaron y dije, se los voy a compartir a los chicos. Estaba así, bonito el mensaje. Y sí, como creo que hay una canción de Mecano, ¿no? Creo. Que habla de la perrita Laika, creo. Bueno, a ver, cuando tenía unos 10 años, que leía cosas así de los cohetes y de los Sputniks. Sí me acuerdo que mencionaban a Laika. De hecho, fue el primer ser vivo que mandamos al espacio. Mandamos, entre comillas, Kimosavis, que se mandó al espacio. Pero bueno, pues andamos aquí medio con recursos limitados. Resulta aquí que en un grupo de vecinos de aquí de la Terrícola Oriental, hablando de cosmonautas, aquí de la Terrícola Oriental, parece que según que se robaron, yo creo que a la hora que pasa algo todo el mundo sabe, ¿no? Se robaron el cable aquí de la central de Telmex que nos toca, está aquí por el Metro Zaragoza. Otros que no sirve y que hay que boicotearlos y no hay que pagar. Ya ve cómo nos gusta hacer latosos, ¿no? Pero ahorita fuimos, mi esposa y yo al mercado y sí están comentando en el mercado que no tienen teléfono. Entonces sí parece que es un problema general. Entonces, bueno, hoy como no nos tocaba una hora, nos toca una hora. Vamos a usar los datos del profe. A ver, espero que ya para mañana, porque mañana me tocan puras clases de 2 horas. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Ok. A ver, ayer estábamos con lo del... Llegó otra chica. Monse. Ya dejamos pasar. Vamos a apurarnos. Esto es de mate de la mañana. Aquí fue donde me quedé a medias en la mañana. Y vamos a ver. Ok, caray. Los que llegan corriendo. ¡Ay, sí va a haber clase! Ahorita les puse en el grupo. Maldito. Ayer la estuvimos jugando un poquito con esto de la intensidad, ¿no? Que en el caso del sonido lo asociamos aquí a las variaciones de la presión, ¿sí? Con respecto a un valor que pues, suponemos que es el de la presión atmosférica, ¿no? ¿Cuánto vale la presión? Oh, bueno, ayer mencionaba alguien, a nivel del mar, asociamos que esto es una atmósfera, ¿no? Pero ayer decíamos, de acuerdo a lo que habíamos leído, espero que le hayan entendido esto del root mean square, que les digo que cuando se tienen valores positivos y negativos y se necesita un valor promedio, les digo que se hace ese truquito, ¿no? Elevar todos al cuadrado para que se hagan positivos, sacar el promedio de los cuadrados y luego ya que de ese promedio se le saca la raíz, ¿no? Entonces eso que le llamamos RMS se refiere a este término, ¿no? Root es raíz cuadrada media, decimos, raíz media cuadrática también dice. Y dice que se toma como referencia un valor, una presión de 20 micropascales. Para esto necesito que me digan si saben qué es un pascal como medida de la presión. Por ejemplo, esta atmósfera, que es a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar, aquí en la Ciudad de México, la presión atmosférica más o menos es lo vamos a platicar al rato que veamos gases, ¿sí? La presión atmosférica en la Ciudad de México es más o menos de
0.78 más o menos. No, para eso no hacer el cálculo ahorita. Calcúlenle 0.78 atmósferas. Luego les doy el dato correcto. Se saca fácil. Aquí en la CDMX, ¿no? Nada más dividan 585 entre 760, que no me acuerdo el número. Y no me acuerdo del resultado, y esa es la fracción. 760, acuérdense que son milímetros de mercurio, si alguien se lo sabe. Esa es la presión estándar a nivel del mar, que equivale a esta atmósfera. Y el 585 son los que consideramos estándar en la Ciudad de México. Entonces, si dividen entre les da la fracción en atmósferas que tenemos. Pero es lo de menos. Independientemente de esto, ¿alguien sabe cuánto es un pascal? Pascal es la presión de 1 newton sobre 1 metro cuadrado. Correcto. De hecho, si nos acordamos qué es la presión, para empezar, ¿no? Tenemos que acordarnos que la presión, ¿sí? Por ejemplo, si tengo aquí una persona, eso lo hacíamos mucho en cuarto cuando dábamos, cuando dábamos, presión en cuarto, camisita, ¿no? Vamos aquí un muñequito, sus orejitas, ya me están saliendo mejor. Y fíjate, ese me lo enseñó un maestro de física gringo en un curso que nos dio. Dice que también no le salen bien las manos, puesto los dibuja con las manos atrás. Pues, por ejemplo, si yo les dijera este personaje que ¿qué presión ejerce sobre el suelo? ¿Sí? ¿Qué me dirían ustedes? Que es una manera de entenderla, ¿no? Tu cinturón, ¿no? ¿Cómo podría saber cuánta presión ejerce sobre el suelo? Bueno, pues nos tenemos que acordar o definir la presión como una repartición entre la fuerza que se aplica sobre un cuerpo, sobre un objeto, entre el área sobre la que se aplica. Nosotros normalmente cuando hacemos dibujos por ejemplo, voy a pensar, ¿no? Si dibujamos un objeto en el aire, una piedra, por ejemplo, ¿qué fuerza actúa sobre esa piedra? ¿La fuerza de gravedad? Sí, ¿no? Siempre ponemos esto, ¿no? Y W es igual a mg y un montón de cosas que ya nos enseñaron, ¿no? Pero, por ejemplo, si en vez de ser esta piedra fuera un tabique, o un libro no, porque se va a deshojar. Digamos que un tabique, ¿sí? Si en vez de ser la fuerza de gravedad, lo que tengo es un tabique, ¿sí? La fuerza de gravedad, si lo mido si la calculo por este medio, pues tengo que saber cuánta masa tiene y qué aceleración le produce la gravedad, que esas son los famosos 9.8, ¿no? Ahora, la pregunta es, si el tabique ya está en el suelo, ¿cuánta fuerza le aplica la gravedad? A ver. Es el mismo tabique, pero ya está en el suelo. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? ¿Cuánta fuerza le aplica la gravedad al tabique? ¿Lo de su masa? No, pero la masa es la masa, o sea, pero ¿cuánta fuerza? ¿Con cuánta fuerza lo jala la gravedad al tabique? ¿La aceleración? ¿Eh? Bueno, la fuerza sería el producto de la masa del tabique por la aceleración que sería la gravedad, tal vez. Sí, esta que tengo acá arriba, ¿no? O sea, es que fíjense, ahí es donde empieza uno a darse de topes.
Si yo dejo caer el tabique desde una altura, todo el mundo me diría, pues la gravedad lo jala hacia el suelo, ¿no? Y como dijiste bien, pues multiplico la masa del tabique por la G de la gravedad, por los 9,8 y me dice, de hecho me dice cuántos newtons, ¿no? O sea, la masa en kilogramos multiplicada por 9,8, esto me dice cuántos newtons de fuerza ejerce la gravedad, pero cuando ya está en el suelo, ya no hay aceleración. ¿Pero qué fuerza actúa sobre él? Si yo le quito el suelo, ¿qué ocurre? Pues se vuelve a caer, ¿no? Entonces la gravedad es la misma. Lo interesante es que en el suelo no vemos el efecto porque no nos caemos, ¿no? A ver, párense en el agua y van a ver que se hunden, ¿no? O en arenas movedizas, como en las películas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la fuerza con la que la gravedad jala al tabique es esta misma, solo que aquí sí veo la aceleración. Yo veo cómo se cae, y aquí no. De hecho, ¿por qué no se cae? Fíjense, algo que le llamamos los ingenieros un diagrama de cuerpo libre. Si yo quito el tabique, ¿qué siente el piso? Bueno, si lo quito, pues nada, ¿verdad? Más bien, si yo quito la figura del tabique, ¿qué debo representar aquí sobre el piso? ¿Qué debo representar aquí sobre el piso? Impacto. ¿Eh? El impacto del tabique. El peso del tabique, ¿no? Vamos a ponerlo así en 3D, ¿no? Para que se vea tridimensional. O sea, esta misma fuerza es esta misma. Normalmente la dibujamos así, ¿sí? ¿Y el tabique qué siente para que no se caiga? ¿Siente al piso? ¿El qué? ¿Siente al piso el tabique? Pero ¿qué siente del piso? ¿Resistencia? Pues de ¿Resistencia? una resistencia, una reacción, decimos los ingenieros, ¿sí? Una reacción que debe ser igual al peso. ¿Por qué debe ser igual? Porque no se mueve, ¿sale? Si la reacción es menor al peso, se va a empezar a hundir. Por ejemplo, si fuera esto arenas movedizas, ¿no? Si la reacción fuera mayor que el peso, el suelo aventaría el tabique, lo cual ocurre, ¿no? Yo nunca lo he visto, ¿sí? Entonces, si dejo el tabique en reposo sobre el suelo, tengo que asumir que la reacción debe ser igual al peso. O sea, la fuerza con la que el piso soporta el tabique debe ser la misma que del peso. Y entonces, normalmente dibujamos el peso así. Ahora la pregunta, ¿este peso será el mismo si pongo el tabique acostado o si lo pongo así? Sí. ¿Qué es lo que No, cambia? yo creo que se distribuye la presión, ¿no? En la superficie. Es otra cosa. Pero el peso es el mismo. Sí. Sí, pero dijiste algo correcto, ¿no? En estas condiciones, esta fuerza, por lo menos suponemos que se reparte en esta área, ¿no? En esta posición. Y en esta posición se reparte en un área así, ¿no? Entonces, esta distribución, que lo más fácil es suponer que sea uniforme, es lo que le llamamos presión, ¿sí? Tengo que dividir, en este caso la fuerza sería el peso, y el área pues tendría que medir. Aquí está fácil porque es un rectángulo, ¿no? Si hago este mismo ejercicio con este señor que dibujé aquí, me quedan las orejas picudas, quedo como marciano, pero bueno. Si hago este ejercicio mental con este señor, ¿qué tendría que dibujar? Ahí está más decente. A ver, quito al señor del piso, ¿y qué me va a quedar? Las huellas de los pies. ¿La qué? Las huellas de los pies. Sí, ¿no? O sea, esta área
del tabique, en este caso sería, así como lo dibujé con las patitas medio abiertas, sería esto, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Pues que no es una forma regular, ¿no? Pero de algún modo tal vez lo podría entender, ¿sí? Por ejemplo, espero que a ninguno de ustedes les haya tocado, no me lo diga si le ha tocado. ¿Cómo es una huella de pie? Algo así, ¿no? No sé si hayan visto o les haya, no me digan si no quieren, si a alguien le ha tocado que le hagan una prueba para ver si tiene pie plano. Para los que vayan para ortopedia, la huella del pie más o menos debe verse así, ¿no? Debe verse, corresponde al arco del pie. Una persona que tiene el pie plano, le digo porque voy ahí con mi patóloga, tiene ahí sus esquemas. O sea, quiere decir que todo esto que debería ser el arco lo tiene apoyado contra el suelo. Y otro, hay uno que se llama pie cabo, que la huella es así. Casi no, llega hasta separarse. Eso nunca he visto a alguien que tenga el pie así, pero pie plano, sí, una patita de tamal, ¿no? Pero el otro día, fíjense, ahí junto a la prepa, ya ven en la plaza, hay no sé si han visto hay un HCBC, y hay una tienda, no sé si todavía exista, que luego me los encontraba porque iban a comprar de emergencia pinceles o pintura Politec, cosas. Dijo, hasta hay una sex shop ahí, no sé si la han visto. Hay una de ortopedia, y dicen que les hacen la prueba del pie plano por computadora y ponen unas figuras y se ve la huella del pie con diferentes colores. Ahí lo que tratan de ver, lo que supongo que se ve, es en qué zonas de la huella hay más fuerza. Lo cual querría decir que en el caso de los pies, no necesariamente se distribuye el peso de la persona de una manera pareja. Tendríamos que tal vez cuadricular el pie, tal vez cuadricularlo, ¿sí? Cuadricular la huella, ay Dios mío, y ver en cada cuadrito cuánta fuerza hay. De manera que pudiéramos sacar la suma de todas las fuerzas entre la suma de todos los cuadritos, ¿no? Ya sería una idea un poquito más matemática. Pero vamos a hacerlo fácil. Supongamos que esto es que se reparte el peso, ¿no? Entonces, ok. Bueno, ya más o menos la idea de la presión, ¿no? ¿Cuánto es un pascal? Ahorita lo dijo una compañerita muy cierto, ¿no? Si yo agarro 1 metro cuadrado de algo, imagínense, ¿de qué podría ser? ¿Saben cuánto es 1 metro cuadrado? En la prepa teníamos una buena referencia. No sé si se acuerdan de las losetas de los salones. Las losetas de los salones son cuadradas y miden más o menos como 31 centímetros. O sea que 3 cuadritos son 90 y tantos centímetros. 93, no me acuerdo la medida. Pero más o menos se ubica, si se acuerdan de la prepa, eso se los decía en la prepa cuando estábamos en clase. Si se agarran un cuadro de 3 por 3 losetas en la prepa, más o menos es 1 metro cuadrado. Digo, para que lo visualicen. De hecho, es un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Imagínense que pongo, vamos a pensar, una cartulina de 1 metro por 1 metro, ¿sale? Considerando que el peso de la cartulina no lo pela. Y le pongo aquí alguna cosa que pese 1 newton. ¿Cuánto es 1 newton? ¿Qué cosa pesa 1 newton? O más bien, ¿cuánto qué? ¿Es la fuerza necesaria para mover un cuerpo de 1 kilogramo 1 metro? Sí. Kilogramos. Pero en este caso, sí, la definición de Newton, de hecho, es esta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si el tabique pesa 1 kilo, perdón, si la masa del tabique es de 1 kilo,
¿cuánto pesa el tabique? Pues 1 kilo por 9.8 metros segundo cuadrado pesa 9.8 newtons. Ahorita de aquí lo voy a sacar. Porque el newton se define, efectivamente, como dijo mi amiga, perdón. Aquí es newton. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Normalmente la fuerza la manejamos en kilos, en la vida diaria. Y eso nos cuesta trabajo. Ahorita, por ejemplo, que queremos hablar de newtons. Si yo agarro un carrito con una determinada masa y le aplico una determinada fuerza, ¿qué le va a pasar? Se mueve. Si parte del reposo y le aplico la fuerza, ¿qué voy a ver al ratito? ¿Qué voy a ver en un momento dado? Se mueve. Se mueve. ¿Se desplaza? Se desplaza y ¿qué más? O sea, lo voy a ver por acá, ¿no? ¿Sí o no? Se va a desplazar, correcto. ¿Qué más? Va a transcurrir el tiempo. Vamos a llamarle T0 inicial y V0, ¿no? Velocidad inicial, ¿no? Va a transcurrir el tiempo, se va a desplazar. ¿Qué le va a pasar a su velocidad? ¿Va a ir disminuyendo por la fricción? ¿Va a qué, perdón? ¿Va a disminuir por la fricción? No, bueno, tenemos que empezar con ese rollo de, supongamos que no hay fricción. Sí. Ahí es donde empieza como decía mi abuelita, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Supongamos que no tiene fricción, por eso le puse las rueditas. Pero las rueditas todos modos tienen fricción. Pero vamos, que es hielo. Una superficie de hielo y es un disco de esos del hockey sobre hielo. La fricción sobre el hielo es casi cero. De todos modos, la OE, si le pegáramos a un disco de hockey en un lago congelado planito, tarde o temprano se detiene. En el hockey no lo vemos porque anda para todos lados el pobre, ¿no? O han visto esas mesas que hay ahí en las maquinitas, ¿no? Para jugar pues es un hockey de mesa, ¿no? Le echas y la mesa tiene unos hoyitos, sale aire y entonces el disco más o menos flota sobre la mesa, le pegan y anda corriendo por todos lados, ¿no? Entonces, si le aplico esta fuerza a este objeto y supongo que no tiene fricción, ¿sí? La fuerza es constante, ¿eh? Aquí sigue aplicándose la fuerza. Sí, si nada más le doy un empujón, pues si tarde o temprano se detiene. ¿Qué le debe pasar a la velocidad? Aumenta. Aumenta, ¿no? Y entonces puedo calcular su aceleración, ¿no? ¿Cómo se calcula la aceleración? Pues la velocidad final menos la inicial entre el tiempo final menos el inicio. ¿Cuánto cambió la velocidad entre lo que se tardó, ¿no? ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en la caída libre se supone que esto, ¿sí? Si esto lo giran 90 grados, si parto del reposo en el tiempo cero, entonces en un segundo mi velocidad es de 9.8, ¿no? Entonces, resto las velocidades, resto los tiempos y resulta que aumenta 9.8 metros sobre segundo. Este es el aumento de velocidad en un segundo, ¿no? Y de aquí salen los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Entonces, en este caso, con esta idea, yo defino el newton, ¿sí? Si a una masa de 1 kilogramo, yo le produzco una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Esto es un newton. Así se define. Entonces, regresando a mi ejemplo, ese es lo latoso, porque me hizo que lo más o menos lo visualicen. Si yo agarro 1 metro cuadrado de cartulina, yo le tengo que distribuir en todo este metro cuadrado una fuerza
de 1 newton para tener 1 pascal. Ahora la pregunta es, ¿qué le puedo poner aquí a la cartulina que está en el suelo, ¿sí?, que ocupa 1 metro cuadrado? ¿Qué le puedo poner que pese 1 newton? Para hacer esta misma idea del muñequito, ¿no? Si estoy considerando el peso, para hacer esta idea, ¿sí?, yo necesito repartir aquí algo que produzca una fuerza, un peso de 1 newton. Pues vámonos para acá. Dijimos que el peso era ¿quién? La masa acelerada por la gravedad. Si yo necesito 1 newton, ¿cuánta masa necesito? Pues nomás despejenla. Si la pasan para acá, ¿qué les da? Y fíjense, podemos hacer un razonamiento rápido. Aquí dije, si el ladrillo pesa 1 kilo, perdón, si la masa del ladrillo es de 1 kilo, ¿cuánto pesa? 9.8 newtons. ¿Qué pasa si me aviento un redondeo así charrote? ¿Esto más o menos cuánto es? 10 newtons, 10 perdón. newtons. Sí, ¿no? Aprox, ¿no? Entonces, si 1 kilogramo masa, ahorita lo hacemos aquí. Si 1 kilogramo masa, o una masa de 1 kilogramo pesa aproximadamente 10 newtons, ¿cuánta masa necesito para tener 1 newton? Y 0.10 sale de kilogramos. más o menos, ¿no? Una décima parte, ¿no? Si dividen entre 10, pues dividan entre 10. Y aquí estoy casi dividiendo entre 10, miren. ¿Sale? ¿Cuánto es 0.1 kilogramos? Yo ahorita acabo de ir al mercado. 100 gramos. Casualmente porque compramos algo de queso y jamón, pedimos 100 gramos de jamón. ¿Han ido a la tienda a pedir 100 gramos de jamón? Que los hayan mandado en su casa. Sí. Sí. Ahora, más o menos ¿se acuerdan cuánto pesa? O sea, lo que se siente que pesa 100 gramos de jamón en la mano. Así que si agarro los 100 gramos, me los dan antes de meterlos a la bolsa. Yo le hago así que yo sienta el peso de estos 100 gramos. Es más o menos un newton de peso lo que están sintiendo en su mano. Más o menos así. Es más, ahora que si de aquí al viernes los mandan a la tienda, les digo, yo voy a la tienda, piden 100 gramos de jamón y le hacen así, para que vean, es que como dicen las mamás, para que los sopesen. ¿Viste de dónde vengo eso de sopesar? O si los sopesan, entonces los somasan, no, quién sabe. Sí, imagínense, ¿no? Voy a agarrar sus servilletas, ¿no? 100 gramos, ¿sí? Vamos a pensar 100 gramos de jamón. Entonces, por eso puse la cartulina. Si ustedes agarran las rebanadas de 100 gramos de jamón, las piden así transparentes, ¿no? Como dicen, para que rindan, ¿no? Y piden de ese jamón que más o menos viene rectangular y la pudieran acomodar, repartir lo más uniformemente posible. No sé cuántas rebanadas hagan. De hecho, salen bien poquitas. Pero imagínense que les piden al de la tienda que se las rebane lo más delgadas posible y logran que les quepan exactamente en el metro cuadrado. ¿Cuánto pesan esas rebanadas?
Si son 100 gramos de jamón, debe pesar más o menos, esto debe ser más o menos el peso de 1 newton. O sea, la fuerza que está ejerciendo el jamón sobre la cartulina que está apoyada en el suelo es un peso de más o menos un newton, repartido entre 1 metro cuadrado. Esa sensación de presión, esa distribución, es más o menos 1 pascal. Digo más o menos porque no es un newton exacto, ni esto es 1 metro cuadrado. Más o menos para que lo cuantifiquen, así digan, ¿es mucha o es poca presión? 1 pascal. Poca. Poca, Muy ¿no? poquita. Ahora que veamos fluidos y gas va a ser la segunda unidad, ya lo vamos a ver en forma, pero ahorita lo necesito para esto. Ahora, imagínense una presión de 1 pascal, que aquí más o menos lo estoy tratando de representar, ¿no? ¿Sí? Tengo la suma de todos de esta rebanada, más esta, más esta, más esta, me dan un total de 1 newton, repartido entre 1 metro cuadrado. Esto que tengo aquí es la presión de 1 pascal. ¿Sale? Entonces, fíjense contra qué estamos comparando el sonido, ¿sí? Dice 20 micropascales. ¿Qué es un micropascal? El prefijo micro, ¿qué me indica? Pequeño. Pequeño. Es una de las... ¿eh? La Es millonésima, una de Muy las... pequeño. Sí, pero ¿cuánto? Ya dijeron ahorita. millonésima parte. Ajá, en el sistema métrico, en el sistema internacional, tomamos una unidad y le asignamos múltiplos o submúltiplos en potencias de 10. Entonces, el prefijo micro, que le ponemos una mi o mu, como le digan, a esta letra griega, quiere decir 10 a la menos 6, que viene siendo ¿cuánto? 1 millonésima parte. Entonces, todavía de esto que les puse aquí, ¿sí? Agarren la millonésima parte de las rebanadas y repártanlas, y eso es un micropascal, ¿sí? Una presión miserable, ¿sale? Es una presión miserable la de un micropascal, ¿sí? Tengo 20, son un poquito más, ¿no? Pero es una presión miserable. Sobre eso se empieza a calcular los decibeles. Por ejemplo, me falta repasar los logaritmos, ya que les encargue que cuando no se le pone aquí se sabe que son base 10, pero vamos a ponerse. ¿Qué pasa si la presión esta Rudmin, o sea, las variaciones de esta presión me dan un valor de, si aquí tengo 20 micropascales, ¿qué pasa si tengo una variación de presión RMS de 20 micropascales? ¿Cuántos decibeles tengo? Y aguas, porque eso es lo interesante, ¿eh? Que es una escala logarítmica. ¿Qué pasa si estos son iguales? ¿Cuánto me da este cociente? 1. 1, ajá. ¿Y el logaritmo de 1 cuánto da? 0. 0, 0. Por 20. 0. Entonces tengo un sonido de 0 decibeles. Si se acuerdan de lo que estábamos leyendo ayer, hablan del umbral del sonido, el umbral de la audición. O sea, así como hay un umbral, un espectro de frecuencias, ¿se acuerdan que era de 20, qué? De 20 Hz a 20 kilohertz, creo, más o menos, ¿no? Y aún así hay variaciones, digo que yo ya no oigo las frecuencias más altas. También hay un umbral de percepción de intensidad. ¿Cuál es el sonido más débil que percibimos? Pues según lo que se ha estudiado, anda sobre este valor de 20 micropascales, ¿sale? Entonces un sonido, o sea, existiría un sonido de 0 decibeles, que sería que alguien de algún modo pudiéramos empezar
O a lo mejor con un instrumento, ¿no? Lo podemos empezar a detectar, ¿no? Entonces, cuando un decibelímetro, ya no va a ser hoy, va a ser hasta el viernes, el que tengo en la aplicación esta, me marca 0 decibeles, quiere decir que está detectando probablemente variaciones de presión, pues inclusive hasta menores probablemente. ¿Sale? Si alguien se acuerda cómo funcionan los logaritmos, ¿sí? Ya nomás para terminar esto el viernes. ¿Cómo funciona un logaritmo? ¿Quién se acuerda? Una manera, yo cuando les enseño logaritmos en mate, siempre uso la base 2 porque es más fácil. No son tan grandes. Era la inversa de un exponente, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, si les pongo logaritmo base 2 de 8, ¿cuánto es? 4. 2. Logaritmo 2 o siempre 4. es exponente está elevado Dos, a la ¿no? base. No. Este es 3. 3. ¿Por qué? Porque son las Porque veces que 2 a la 3 necesita es... multiplicar para que te dé 8. Voy a multiplicar para llegar a ese número. Lo que tengo que buscar ¿Qué número elevar al 2, no? Para que de dé la 8. potencia, ¿no? Este es el logaritmo. Entonces, si yo les digo cuánto vale el logaritmo base 2 de 16, pues ya no va a haber problema, ¿no? Ese sí es Las 4. flechitas indican que es la relación, ¿no? O sea, 16 es igual a 2 a la cuánto. 4. 4. A la 4, ajá. Pues, ¿cuánto vale el logaritmo? 4. Y así me voy, ¿no? Cinco. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué pasa si me voy para abajo? ¿Cuánto valdrá el logaritmo de 4? 2. 2. 2. ¿Logaritmo de 2? 1. 1. 1. ¿Logaritmo de 1? 0. 0. 0. ¿Logaritmo de 0? 1. No, pues ya vale este. O sea, 4 es igual a ¿quién? A 2 a la 2. 2 es igual a 2 a la 1. 1 es igual a 2 a la 0. 0 es igual a 2 a la cuánto. ¿No existe? ¿Qué? La de 0 no existe, ¿no? La del logaritmo de 2 al 0. ¿Por qué? Ah, eso sí no sé. Ahí me dijeron que no sé, que no existía. Está bien. Todos ¿Por qué los- no sé? ¿Por qué? Todos los números elevados a la 0 es 1. Bueno, todos excepto 0. Excepto Pero eso me justifica esta. 2 a la 0 da 1. Pero el logaritmo de No, 0, pero ¿por qué ahora- no existe? Porque tiene que ser mayor a... A Ay, 0. Porque 0 no es un número tiene que ser exponente. mayor a 0, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que las potencias, o sea, si la base es un número positivo, que lo es, el logaritmo se define para bases positivas. ¿Sale? Si ustedes elevan cualquier número positivo a la potencia que ustedes quieran, siempre les va a dar una potencia positiva, lo cual quiere decir que nunca les va a dar 0. Si elevan 2 a un número que ustedes quieran, siempre va a dar 0. Digo, nunca va a dar 0. ¿Sale? Entonces, este de aquí Ajá. no existe. ¿Cuál sí existe? ¿Un Por medio? ejemplo. A la menos 1. O sea, un medio es igual a 2 a la cuánta. A la menos A la 1. A menos 1. Correcto.
Menos 2. Menos Pues, ¿a la 2. cuánto? Menos 2. Entonces, eso sí lo puedo hacer. ¿Sale? Ujú. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Vamos a pensar aquí, ya para terminar. Ya son las 5. Por ejemplo, logaritmo base 8, perdón, logaritmo base 2 de ¿quién? De 8 es 3 y de base 10, y de 16 es 4. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, logaritmo de 10? Punto 2.5. 3.3, ¿Quién ¿no? sabe? Pero 3 punto algo, ¿no? 3.32. No sé, no, de hecho no me lo sé. Si alguien lo sacó con la calculadora, díganme. Ahí las Casio más, 3.321. las calcu más modernas de Casio dicen, tienen esta tecla. Por ahí búsquenla. Aquí le ponen un 2 y aquí le ponen el 10 y les dice, ¿2 punto qué? Digo, 3 punto qué? 3.32. Y un chorro de decimales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí el problema es encontrar la potencia, ¿no? Estas las encuentro fácil porque son potencias de 2, ¿sí? 8 es el cubo y 16 es la cuarta potencia, ¿no? Si ya no pongo potencias exactas, pues entonces el problema es ver, pero debe ser un valor entre 3 y 4. Si les pido el logaritmo de 7, pues debe ser un número entre 2 y 3. Eso sí lo puedo por lo menos imaginar. ¿Sale? Ok. Para que veamos cómo funciona la escala logarítmica, haríamos lo mismo con base 10. ¿Sale? Pero eso lo hacemos el viernes. Por cierto, se los voy a subir. Ahí, aquí, porque los vamos a dejar de compartir. Ahorita, antes de empezar la clase, encontré aquí en el Facebook una publicación. Dicen que el ukulele bajo no existe y ponen el anuncio, ¿no? Ahorita se los busco y se los subo. Me llamó la atención por lo que platicábamos del caso de las cuerdas, cómo encontramos la frecuencia a la que vibra, ¿no? Y si se acuerdan, depende otra vez de la masa y todo ese rollo y de su longitud. Si el ukulele es un instrumento cortito y necesito que las frecuencias sean graves para que suenen como bajo, entonces o le pongo muy poca tensión, pero entonces van a quedar todas aguadas, o tengo que usar cuerdas muy gruesas para que ¿cuánto medirá la cuerda de un ukulele? Pues yo me dirá que un medio metro, cuando mucho, para que den las frecuencias de vibración de un bajo. Ahorita les subo el video, no es para que lo vean, ¿no? O sea, pues, lo que platicábamos, si yo quiero que un violín suene como contrabajo o como cello, sí que es su pariente, pero grandote, pues tendría que usar cuerdas, o sea, las cuerdas del violín no servirían porque las terminaría aflojando y quedarían guangas y ni vibrarían. Pues tendría que usar cuerdas muy gruesas para que con esa longitud tan cortita del violín, más o menos eso es lo que mide un violín, yo que toco un poco de violín, más o menos esta es la longitud de las cuerdas, me diera las notas de un cello. Tendría que usar cuerdas muy gruesotas para que sonara. Pero al rato se los comparto. Bueno, ya vámonos porque no sé qué clase tienen.